Yo quiero pedirle que me acompañe. Vamos en esta tarde a tener una meditación en un pasaje en específico y le pido que me acompañe a Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. Santiago 1, 5 al 8. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, pídala de Dios, del que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impélida y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre, que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Hay un especial interés en el escritor de esta carta de llamar la atención a los lectores de la misma para que podamos vivir la fe. Esa fe que tenemos en Cristo Jesús, que pueda ser algo práctico en nuestra vida. Que podamos incorporarla a nuestra ética personal. Esta carta habla sobre la dependencia que usted y yo tenemos de Dios. Y cómo esa dependencia de Dios está vinculada con una dedicación plena a Dios. Cuando usted y yo dedicamos nuestra vida a Dios, implica que dependemos de Dios. Y en este sentido no es posible hablar de una vida dedicada a Dios que no se establezca sobre una base de dependencia hacia Dios. Y es por eso que el autor habla también de la oración. En 3 secciones específicas de esta carta nos habla de la oración y una de ellas es esta parte que acabamos de leer. Nos exhorta a que aunque nosotros podemos hacer planes en base a ese tema de la dependencia, muchas veces hacemos planes, pero como que si Dios no existiera. Hacemos planes sin siquiera tomar en cuenta a Dios, cuando realmente si nuestra vida está entregada a Él, tenemos una total dependencia a Él, aún en nuestros planes. Nos habla ya en el tema de la oración de cosas muy importantes. Debemos de tener claro a quién le estamos orando. En esta tarde que vamos a tener un momento especial de oración, usted tiene que tener claro a quién está orando. Debemos de ser capaces de reconocer nuestras necesidades personales delante de Dios en oración. De vivir una vida de fe que se manifiesta en buscar a Dios a través de la oración. La fe nos va a llevar a orar. No es posible que hablemos de vivir la vida en base a nuestra fe y no tener comunión íntima con Dios a través de la oración. El orar dejando a un lado el egoísmo personal que muchas veces condiciona nuestras oraciones o establece el sentido de nuestras oraciones. Orar sobre la base de las promesas de Dios. Orar en base a las verdades de Dios y aceptarlas por fe, sin dudar de ellas, sin dudar de quién es el autor de todas las cosas. Yo le pido que regresemos al Santiago 1, el versículo 5, y lo leamos de nuevo. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala de Dios, del que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Cuando nosotros estamos en alguna situación, en alguna prueba, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios permite eso? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? La realidad es que muchas veces no entendemos la razón de por qué podamos estar viviendo una situación en específico. Pero en esta carta Santiago nos exhorta a que podamos pedir sabiduría a Dios. Si usted ve el contexto de estas palabras, se va a dar cuenta que viene hablando de la paciencia que debemos de tener durante las pruebas. Porque la paciencia nos hace madurar. En ese contexto de pruebas y que debemos de ser pacientes en la prueba, es que están estas palabras.
Debemos de pedir a Dios sabiduría en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. No estamos hablando de una sabiduría filosófica, obviamente. No estamos hablando de una sabiduría de interpretación de las Escrituras, sino más bien la sabiduría de Dios en un sentido más general. ¿Cuántos de nosotros oramos a Dios en momentos difíciles pidiendo sabiduría a Dios? No solamente para saber la voluntad de Dios y actuar en base a ella, sino también para conocer el porqué de la prueba. ¿Sabe que eso implica dejar el orgullo personal a un lado? Normalmente uno, cuando está en una situación difícil, uno mismo empieza a establecer posibles salidas, alternativas, cómo solucionar las cosas. Y eso habla de la falta de sabiduría que tenemos de parte de Dios. Cada vez que estamos en momentos difíciles, deberíamos de ir a Dios y pedir sabiduría, no solamente para saber cómo afrontar esa circunstancia en específico, sino también para conocer el porqué de la prueba. Muchas veces se nos ha dicho de que no deberíamos de preguntarle a Dios el porqué de la prueba. Sin embargo, la exhortación en este pasaje es a eso, a que pidamos sabiduría de Dios. Que pidamos esa sabiduría de Dios en el contexto de la prueba. ¿Y qué tal si usted está pasando una prueba por un pecado en su vida? ¿Acaso a usted no le gustaría conocer ese pecado para poder arrepentirse de él? ¿O acaso usted ha tomado una mala decisión pensando que es la decisión correcta? ¿Acaso a usted no le gustaría que Dios le dijera, aquí te equivocaste? Y es que nosotros lo vemos en Jesús. Jesús le preguntó a Dios, ¿por qué me has abandonado? Vemos a Job preguntándole en la prueba el por qué. Y es que debemos de ser claros y sinceros en decir que el pedir a Dios sabiduría y el conocer el porqué de la prueba en oración, no se trata de un reclamo a Dios, se trata de una petición a Dios. El don de la sabiduría procede de Dios. Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y la manera de recibir esa sabiduría es pedirla a Dios. No sabe qué hacer, pida sabiduría a Dios. Dios concederá esa petición sin reproche a quien se lo pida. Dios jamás nos va a reprochar cuando nosotros veamos delante de Él y le pedimos sabiduría a Él. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y es más, el hecho de pedir la sabiduría a Dios en momentos difíciles, no solamente para comprender la prueba, sino para obrar conforme a la voluntad de Dios, nos habla del temor a Dios que hay en nuestra propia vida, que hay en nuestro propio corazón. Por lo tanto, usted no se retenga o no se detenga o no repare del preguntar a Dios el porqué de una prueba. No solamente el para qué, sino el por qué. Probablemente Dios no nos conteste todas las veces, pero yo le aseguro que en varias de las ocasiones que usted pida a Dios, Dios le va a contestar. Y esa sabiduría que viene de Dios implica necesariamente una dependencia de Dios. El reconocer que Él es la fuente de la sabiduría. Él mismo es la sabiduría. Y cada vez que vamos delante de Dios a pedir por esa sabiduría que Él nos va a dar sin reproche, debemos de hacerlo con fe. Y por eso Santiago nos dice en el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impélida y zarandeada por el viento.
Santiago nos está enseñando que la oración genuina es aquella oración que se basa en la confianza y en la fe en aquel en quien hemos creído. Dios responde la oración solo cuando el creyente pide con fe. Cuando usted y yo venimos delante de Dios a pedir con fe, Él nos va a otorgar generosamente la sabiduría. Él va a suplir las necesidades que tengamos. Es necesario para una oración eficaz que esté sustentada en la base de la fe. Y vemos aquí que el versículo que acabamos de leer está establecido como un mandamiento. Si vamos a pedirle a Dios, debemos de hacerlo con fe. Es en imperativo. Porque la fe no es una aceptación intelectual o una aceptación teológica de quién es Dios, sino más bien la convicción que Dios es el Señor de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. La fe implica una vinculación, una dependencia de Dios. Implica no solamente la certeza, sino una confianza profunda y personal basada en la fidelidad de Dios. No solamente decir yo creo de manera intelectual. Es que si yo tengo fe, yo creo en Él, pero además confío y por eso deposito en Él mis necesidades. ¿Usted va a ir a pedirle algo a alguien que no es capaz de solventarle lo que usted quiere pedir? ¿Va a hacer eso? ¿Quién haría eso? ¿Usted va a ir a pedirle algo a alguien sabiendo que esa persona no es capaz de darle, responderle su petición? ¿Usted diría? No. Y aunque es algo tan simple y tan sencillo, pero eso es lo que nosotros muchas veces hacemos con Dios. Preguntémonos, ¿por qué no le pedimos a Él? Cuando una oración se realiza con fe, va a ser una oración donde no va a haber ningún tipo de duda, porque está descansando en la grandeza, en la fidelidad de Dios, en la omnipotencia de Dios. Y es que por eso vemos que el escritor de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cualquiera que viene a Él debe creer que existe y que recompensa a aquellos que le buscan. La ausencia de oración, la ausencia de peticiones muchas veces está por la falta de fe en nosotros. Vamos a pedir sabiduría a Dios, sí, hagámoslo en esta noche. Pero tenemos que hacerlo con fe. Y es interesante la comparación que hace Santiago a una persona que pide sin fe, que dice que será como las olas del mar. Esas olas del mar cuando hay mucho viento. ¿Usted ha visto el mar cuando hay mucho viento? ¿Cómo son las olas? Usted se mete y le pega una gran revolcada. Son vacilantes, son cambiantes. Es un mar que está agitado. Y muchas veces en nuestra vida está de esa misma manera. Es cambiante, es vacilante, es inestable. Eso es porque la duda está controlando nuestro corazón. Esa duda nos hace que haya inestabilidad en nosotros. No nos permite reposar. No nos permite descansar en Dios. Ese descanso que usted y yo podemos obtener en Él a través de la oración. Cuando dudamos de Dios, estamos expresando nuestro deseo de ser independientes de Dios. Y es que sin la sabiduría de Dios, usted y yo vacilaremos como las olas del mar. Cuando nosotros pedimos sin fe, seremos inestables, incongruentes en nuestra vida, vacilantes.
Seremos personas de doble ánimo, inconstantes en nuestros caminos. Pero por el contrario, cuando usted y yo confiamos plenamente en Dios, nuestra vida estará firme. ¿Se recuerda usted lo que dijo Jesús? Del hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, que aun cuando vengan tempestades, vientos, no va a caer esa casa. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. No debemos de dudar. Muy por el contrario, debemos de rendirnos a Él, entregar nuestra vida a Él. Debemos de descansar en Él. Debemos de despojarnos de todo aquello que nos haga dudar de Él. Porque el hecho de que usted y yo pidamos a Dios con duda, ¿sabe qué va a pasar? No vamos a recibir de parte de Dios. Y por eso Santiago nos dice lo siguiente en el versículo 7 y 8. No piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Aquel que es de doble ánimo, aquel que es inestable en todos sus caminos, no recibirá cosa alguna del Señor. Y yo sé que probablemente en este momento estamos pensando por aquellos momentos en los que hemos dudado. Todos nosotros en algún momento hemos dudado de Dios. La pregunta es, ¿Santiago se está dirigiendo a nosotros? ¿Usted en este momento se encuentra agitado como las olas del mar en su propia vida? ¿Perderemos la bendición de Dios por dudar? Recordemos a Abraham, el padre de la fe. ¿Usted se recuerda en momentos que él dudó? ¿Recuerda si él dudó? Claro que en algún momento él dudó. En algún momento hubo desesperanza en él. Sin embargo, él recibió esa promesa. Él fue firme. Y es que Santiago no se está refiriendo a que nosotros en algún momento podamos dudar, sino más bien cuando somos de doble ánimo, inestables. Cuando constantemente en nuestra vida dudamos de Dios, cuando en nuestra vida práctica alejamos nuestra fe de Dios y empezamos a confiar en nosotros mismos, empezamos a confiar en el conocimiento, en otras personas, en los contactos, etc. Porque Dios no... Más bien Dios aborrece esa duda, ese doble ánimo. Usted y yo debemos de orar con fe todo el tiempo en nuestra vida. Pedir sabiduría de Dios todo el tiempo en nuestra vida. Y aún más en momentos de dificultad y de prueba. Recuerde que esta afirmación es contundente. No piense ese hombre que recibirá algo del Señor si somos inconstantes. El hombre indeciso, el hombre que duda de Dios, sus peticiones no serán contestadas. ¿Sabe por qué? Porque esa es una ofensa para Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que le buscan deben de saber que Él está ahí. Cuando llevamos nuestras peticiones a Dios, cuando nosotros vivimos sometidos y dependientes a Dios, estamos diciéndole a Dios, tú eres Señor, Dios de mi vida.
Pero cuando nosotros dudamos de Dios, como lo hizo Adán y Eva en el Edén, eso nos va a llevar a pecar. Nos va a llevar a alejarnos de Dios. Nos va a llevar a aquellos caminos que nosotros consideramos que son buenos, pero que al final su fin es de muerte. Por eso en esta noche yo los invito a que podamos pedir a Dios sabiduría, no solamente para comprender la prueba en la que nos encontramos, sino también para que podamos conocer su voluntad y actuar en base a su voluntad. Pero si usted va a pedir a Dios en esta noche, pidamos con fe, confiando en Dios, recordando quién es Dios, sabiendo que Él es el Señor, el Creador, el Omnipotente, el Justo, el Santo. Y sobre esa base, pidamos a Él.